a la mesa. ¿Estás en dónde? ¿Estás en Panamá en este momento? Panamá. Estás en Panamá. Bueno, antes de que terminemos este periplo contigo hablando de Ecuador y de la crisis regional, yo sé, querido amigo, que te parecerá muy endogámico todo esto, ¿no? Y demasiado ombliguístico de la política chiquitita. Pero con tu perspectiva, danos un panorama de Cristina renunciando a la candidatura, apareciendo un Massa ministro de Economía enojado porque lo quieren barrer de la interna, lo que hemos estado conversando. Bueno, es muy atípica la elección. La vicepresidenta tiene razón cuando dice que es atípica porque se va a jugar con 3/3, pero no es solamente atípica por eso. Cuando uno pone la elección de Argentina en el contexto latinoamericano es atípica porque, primero, es muy raro ver que un presidente no busque su reelección. Segundo, es muy raro ver de que los titulares, Cristina y Macri, se bajen. Entonces, hasta cierto punto, esta es la elección de las renuncias. O sea, las principales figuras dan un paso al lado. No porque sean magnánimos, sino porque claramente tienen un voto tan alto de rechazo que los obliga a dar el paso al costado. Y entonces quedan, digamos, los que estaban en el banco para disputar esta campaña. También es atípica porque se mete un tercer candidato con un discurso antisistema o anticasta, como le dicen en Argentina, con muchas posibilidades, no solamente de entrar a la segunda vuelta, sino de ganar la presidencia. Entonces hay una serie de combinaciones que hacen de esta elección algo totalmente atípico. Ahora, yo creo que hay una obsesión, en parte entendible, en el foco electoral, pero la experiencia latinoamericana está demostrando que si no se pone atención antes de llegar a las elecciones a cuál es el tipo de coalición que si eventualmente ganás la presidencia con la que vas a gobernar, es patético. Fíjate, de los 3 presidentes que fueron electos en el 2021 en América del Sur, Castillo ya no está y no llegó a los 2 años. Lasso va camino a salir, no va a llegar a los 2 años, aunque le van a dar 4 o 5 meses adicionales. Queda solamente Boric, con una popularidad por debajo del 30% y con 2 palizas electorales en los últimos meses. En los del 2022 tenés a Petro, que ya está con una popularidad por debajo del 35%, apenas 9 meses, y ya lleva 2 cambios de gabinete y su coalición se le ha comenzado a desarmar. Y el único que queda es Lula de momento, pero apenas lleva 4 meses. Entonces, cuidado con el tema de cómo, si ganás la elección, vas a darle gobernabilidad a países como Argentina, que similares a otros llegan con presidentes que reciben una herencia maldita, presidentes que no van a tener mayoría propia en el Congreso y por lo tanto van a necesitar armar coaliciones para pasar reformas muy duras, y presidentes que se desgastan aceleradamente. Daniel, lo quiero sumar también a Facundo, de analista a analista. José, ¿escuché bien o dijo Milei que puede llegar a ser presidente? Se analiza, ustedes que IDEA Internacional, Daniel, hacen un seguimiento latinoamericano de todos los países. En el ámbito internacional, ¿cómo has visto la figura, que se analiza la figura de Milei? Con un gran nivel de sorpresa, por un lado, no porque estos candidatos antisistemas sean algo raro, sino por el contrario, hemos tenido una buena variedad de candidatos con discurso antisistemas. Lo vimos con AMLO, aunque venía con una trayectoria política, lo vemos con Bukele, lo vimos en su momento con Bolsonaro, pero el caso de Milei es muy curioso porque además no solamente por su discurso, sino por las cosas que propone. No hay muchos candidatos con posibilidad de llegar a la presidencia que proponen cerrar el Banco Central. Entonces hay un gran nivel de preocupación y de alarma diciendo, bueno, si llega a ser el presidente, ¿con qué equipo, con qué ideas va a gobernar un país como el de Argentina, que tiene condiciones realmente extremadamente complejas de gobernabilidad, sea quien sea que llegue a esa presidencia? Daniel, buenas noches. José del Río te saluda. Hablabas recién en la región, ¿no?, de casos como Pedro Castillo, como lo que ocurrió en Chile. ¿En esos países también se subestimaba
ese tercer tercio, como puede ser el caso de Milei? Digo, ¿Milei lo ves con más posibilidades de las que se ve tal vez de una manera endogámica? Vamos rápidamente. En Perú no había un tercer candidato porque había una enorme fragmentación. Recuerda que Castillo ganó en la primera vuelta con apenas el 17%. En Ecuador no había necesariamente un tercer candidato, aunque en principio ese tercer candidato podía haber sido Jaco Pérez, que quedó también en tercer lugar. Quizás algo más parecido, pero no igual a lo de Argentina. En Chile no había tercer candidato, era básicamente Boric con Kast, que sigue siendo hoy el clivaje que divide a Chile. En Colombia sí apareció un tercer candidato, porque en principio la competencia estaba planteada entre, por un lado, el presidente, que ahora es el presidente, Petro, y el candidato de la derecha, que era Fico. Pero le apareció el viejito del TikTok, que le llamaban Hernández, Sí. y fue el que pasó a la segunda vuelta y estuvo a punto de ganar la elección. Daniel, y en Brasil no se dio el tercer candidato porque fue un clivaje básicamente entre Bolsonaro y Lula. Facundo, la admisión de Cristina de los 3 tercios,